Hay mucha gente que se rehúsa a dejar que su vida sea controlada por Dios. Y creen mucha gente tener el control, pero no es así. Tú vas a entender que el Altísimo es quien gobierna. Amén. Vamos a repetirlo otra vez. El Altísimo es quien gobierna. Amén. Y de eso te voy a estar hablando a lo largo de la predicación del día de hoy. ¿Ya tienes Daniel capítulo 4? Le voy a pedir a los papás que sujeten a sus niños el día de hoy en este servicio de Santa Cena. Por favor, los niños también participan. ¿Ok? Dice aquí, ¿cuántos han leído alguna vez acerca del rey Nabucodonosor? Y en tu Biblia, a lo mejor tú encuentras el título que dice La locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey, pero él dice lo siguiente, vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así, ¿están conmigo? Ok, el rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Fíjate, repito el versículo 1 y dice lo siguiente, el rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. También es para Nacajuca. Amén. Este mensaje el día de hoy es para ti. Sucedió muchos años atrás, antes de que nuestros abuelos incluso nacieran, hijos. Pero este mensaje es para que tú y yo el día de hoy le demos lectura y aprendamos de ello. Hay algo que el rey quiere decirnos a través de estas palabras que él dejó impresas. Y dice lo siguiente, paz y prosperidad a todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas son sus maravillas. Su reino durará para siempre, su dominio por todas las generaciones. Y aquí él comienza a relatar una historia que dice de la siguiente manera. Yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. ¿Cómo vivía Nabucodonosor, iglesia? Con comodidad y prosperidad. Era el rey, ¿sí? Y dice aquí, una noche tuve un sueño que me asustó. Yo quiero decirte que el lenguaje de Dios es a través de los sueños, de las visiones, ¿verdad? Dios nos puede hablar a través de la creación, Dios nos puede hablar a través de la persona, pero el día de hoy Dios nos está hablando a través de su santa y bendita palabra. Amén. Entonces, él relata la historia de un sueño que él tuvo y dice la Biblia que este sueño lo perturbó de tal manera que él envió a que vinieran, mandó a hablar que vinieran los hechiceros, los magos, los sabios de su tiempo. Hizo todo un escándalo el hombre porque él estaba turbado, él estaba preocupado. Ese sueño había sido tan real que se asustó. Entonces pasa lo siguiente porque me voy a saltar. Y resulta que ninguno de los magos, adivinos, hechiceros, sabios de su tiempo, ninguno pudo descifrar lo que significaba el sueño. Y conocemos la historia, por eso la historia está en el libro de Daniel. Fue un hombre que en su generación Dios le dio dones, ¿verdad? Y él los puso al servicio de Dios, ¿verdad? Entonces, dice aquí, en el versículo 10, y le está contando ya la historia de su sueño a Daniel. Si tú quieres leer desde el versículo 9, dice, le dije, Belsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti. Él estaba reconociendo que en Daniel había un espíritu superior, porque Daniel era un hijo de Dios. Amén. Y como hijo de Dios, este hombre caminaba de una manera íntegra. Él era muy respetado, pero también muy reconocido por su sabiduría. Y dice, sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas. Dime ahora el significado de mi sueño. Versículo 10, empieza él a contar, mientras estaba acostado en mi cama, soñé esto, vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo muy fuerte. Dice, y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. ¿Ok?
¿Cuántos han leído el Salmo capítulo 1 que dice que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua? Eso es lo que Dios quiere que sea. Entonces, miren, por eso la sabiduría. Entendemos que la sabiduría que tenía Daniel era sabiduría divina. Él pudo resolver, ¿verdad?, el misterioso sueño del rey Nabucodonosor. Y luego le relata todo el sueño. Y lo voy a tener que leer, no lo iba a hacer, pero yo creo que es conveniente. Y luego dice, sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos la comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Luego, mientras soñaba, vi a un mensajero, un santo que descendía del cielo, y el mensajero, como dice, gritó, de acuerdo a la versión que estoy leyendo, y dijo lo siguiente: talen el árbol y córtenle las ramas, sacúdanle las hojas y desparramen su fruta. Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce, y rodeado por la hierba tierna que le moje el rocío del cielo, y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo durante 7 periodos de tiempo, y que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana. ¿Están escuchando, iglesia? Pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que elija, incluso a las personas más humildes. Y le dice: Belsasar, ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor, ahora dime qué significa. Fíjense, aquí le termina de contar el sueño y le dice: por favor dime qué significa, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo, sin embargo tú puedes decírmelo, porque el espíritu de los dioses santos vive en ti. Vamos a lo siguiente. Sabemos que en el caso de los reyes, ¿verdad?, ellos eran paganos, quiere decir que ellos adoraban a muchos dioses, pero reconocían que en Daniel había un espíritu de sabiduría, había un espíritu diferente y superior al espíritu, ¿verdad?, el cual estaba en muchos de sus magos, en sus sabios. Y dice aquí la palabra de Dios que Daniel explica el sueño. Pero ¿qué es lo que pasa? La Biblia nos declara que Daniel se turbó, y créame que le pesó el quererle contar el sueño al rey Nabucodonosor, porque sabía que había una sentencia y un decreto. Cuando él expresaba acerca del árbol, ¿de quién estaba hablando? Del mismo. Dice que el árbol era ¿qué? Muy grande, y llegaba ¿hasta dónde? Hasta el cielo, y muchas personas, incluso animales, dependían, ¿verdad?, era de él mismo. Entonces dice, Belsasar respondió, fíjate, y le dice el rey primero: no te alarmes por el sueño y lo que significa. Belsasar respondió: mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño le ocurrieran a tus enemigos y no a usted, ¿sí? El árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos para todo el mundo, que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes. Ese árbol, vamos al 22, dice: es usted su majestad, pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted vio un mensajero. Ese mensajero en tu Biblia aparece como vigilante, ¿sí? ¿Quiénes son los vigilantes? ¿Quiénes son los mensajeros de parte de Dios? No son los ángeles, y los ángeles son enviados a ejecutar los juicios de Dios. Y dice aquí, talen al árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce, y rodeado por la hierba tierna, que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales del campo durante 7 periodos de tiempo, que es igual a 7 años.
Esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi Señor el Rey. Yo te dije hace un momento cuando comencé que Nabucodonosor dejó este mensaje para todos los reinos y para todas las naciones y para todas las gentes. Entonces el mensaje también es para nosotros el día de hoy, ¿verdad? Y mira lo que dice él en lo siguiente. Esto es lo que significa el sueño. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado. ¿Sí están leyendo? Y el rocío del cielo lo mojará durante 7 periodos de tiempo. Vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Yo quiero decirte, hijo o hija, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es lo que significa que el cielo gobierna. ¿Cuántos pueden ver a Dios? Me dijeron algunos amén, por favor enséñenmelo. Dios es espíritu, pero Dios expresó sea la luz y todo lo que existe, que hoy es visible, ¿verdad? ¿Quién lo creó? Dios. Ok, por eso es que necesitamos, gracias hijo, reconocer que el cielo gobierna. Cuando tú haces tu vida y no invitas a Dios a ser participante en ella, tú le estás dando la espalda al Señor, ¿ok? Pero vamos a lo siguiente. Ya le dijo de qué se trataba el sueño y cuando le dice, Rey Nabucodonosor, por favor, le dice Daniel, acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto. Yo no sé cómo dice tu Biblia, ¿verdad? Pero mira qué claro el Señor está hablándonos el día de hoy a través de Nabucodonosor, porque él hizo un registro de todo lo que le había acontecido y le dice, Rey Nabucodonosor, por favor acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto, apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres, quizás entonces pueda seguir prosperando. Yo quiero que vayamos rapidito a Proverbios capítulo 11, versículo 2. Proverbios 11, 22. ¿Qué es lo que estaba pasando? La ley de Jehová es perfecta. Cielo y tierra pasarán, dice el Señor, mas su palabra nunca, nunca va a pasar. Entonces, todo lo que Dios habla, hijos, tiene un cumplimiento. Y dice aquí, ¿ya lo tienen? Capítulo 11, vamos a darle lectura al versículo 2. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. ¿Sí? El orgullo lleva a la deshonra. ¿Qué pasó con este varón de Nabucodonosor? Ya había colmado a Dios. En el caso de Nabucodonosor era un hombre orgulloso, prepotente. ¿Por qué lo dice, pastora? Así miren que nos está dejando un mensaje tan bonito. Yo quiero decirte que a pesar de la advertencia que él recibió de parte de Dios en un sueño y después por la interpretación de ese sueño a través del profeta, él siguió haciendo lo mismo, como mucha gente que se dice cristiana hoy en día, y tú ves que se dicen cristianos porque llegan a la iglesia, pero en sus vidas no hay ningún cambio. Yo quiero decirte que mucha gente cree que se sale con la suya, pero un día entenderán que el cielo gobierna. Amén. ¿Cómo pasó esto? Dice que, vamos a la versículo 28. De ahí mismo de Daniel, capítulo 4. ¿Ya están ahí? Para que yo pueda darle lectura. ¿Sí? Daniel capítulo 4, versículo 28.
Dice aquí, sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor 12 meses más tarde. Después de la revelación, después del sueño, pasó un año y el hombre se le olvidó. Como mucha gente hoy en día viene, se compromete con el Señor, recibe a Cristo como su Salvador y de repente, ¿qué pasó con esa persona que un día le dijo, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida? ¿Verdad? Pues resulta que no cambiaron su estilo de vida. Mucha gente dice, siguieron igual. No, siguieron peor que antes. ¿Sí? Porque cuando eres ignorante, bueno, pues porque no sabías. Pero cuando ya sabes, dice la Escritura que el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, se le contó como ¿qué? Como pecado. Y el alma que pecare, ¿qué dice la Escritura? Esa morirá. Ok, y dice que todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor un año más tarde. Y dice que el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia. Y mientras contemplaba la ciudad, miren lo que sucede. Dijo, miren, esta grandiosa ciudad de Babilonia edifiqué, esta hermosa ciudad, ¿con qué? Con mi gran poder, para que fuera mi residencia real. Fíjate, ¿has escuchado hablar a una persona egoísta o soberbia? Yo, ¿verdad? El ego está entronado. Ese tipo de personas no exalta ni glorifica a Dios, no lo vas a escuchar con una actitud humilde. Gracias a Dios que yo tengo un trabajo, gracias a Dios que yo he prosperado, gracias a Dios yo edifiqué, yo hice, por mí pasó esto o aquello. ¿Sí están aquí? Ok. Y dice aquí que mientras él seguía hablando con su típico yo hice, yo lo traje, yo pude, dice en el versículo 31 que mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz del cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo, dice, vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. En ese mismo momento se cumplió ¿qué? La sentencia. Ay, Señor, esto pasó hace muchos años. ¿Será que esto no sucede ahorita? Yo quiero decirte que ya hay una sentencia. Pastora, ¿dónde lo dice? Dice el Señor que ya el hacha está puesta a la raíz y todo árbol que no dé fruto o buen fruto, ¿qué va a pasar? Será desarraigado y echado ¿a dónde? Al fuego. ¿Dónde es ese fuego? Al infierno. Yo te dije hace un momento que Dios nos compara como árboles. Vamos a leerlo. Yo quiero que vayamos al Salmo para que no te quede duda de ello. Y vamos a estar regresando continuamente al libro de Daniel. Así que pon algo ahí para que no lo pierdas y no tardemos en llegar. El Salmo es el capítulo 1. Capítulo 1. En tu Biblia comienza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová. Ok. Y dice aquí, voy a leer desde el versículo 3, dice, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan ¿qué? Su fruto a sus tiempos. ¿Y sus hojas qué pasan? Bueno, pero dice que ese árbol va a estar plantado junto a corrientes ¿de qué? ¿Sabes qué significa el agua viva? La palabra de Dios. ¿Qué puede nutrir tu espíritu? ¿El alimento físico o el alimento espiritual? Cuando el Señor dice que sus palabras son espíritu, ¿y son qué? ¿Qué pasa con una persona que desconoce la palabra de Dios? ¿Cómo está su alma? Seca.
¿Se acuerdan cuando el Señor se le aparece a la samaritana y le dijo a la samaritana, dame de beber? ¿Verdad? Y ya luego el Señor, después de una plática con ella, le dijera, si tú supieras quién es el que está hablando, tú le pedirías agua. Y esa agua es para que no vuelvas a tener sed. ¿Sí se acuerdan? Entonces está comparando la palabra ¿con qué? Con el agua. Entonces, pero para que el árbol esté fuerte y pueda dar fruto, tiene que crecer ¿en qué? En la sabiduría de Dios. Amén. El principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el temor a Jehová, y de la inteligencia ¿qué? El apartarse del mal. Fíjense que en el caso de Nabucodonosor vino la advertencia. ¿Cuántas personas habemos aquí que tenemos una Biblia en las manos, que podemos tener acceso a través de los medios de comunicación? Todo el mundo tiene una televisión. Ahorita el evangelio se predica a través de la televisión, a través del internet, ¿sí o no? Mucha gente tiene acceso a llegar a asistir a una congregación, o todo el mundo tiene una Biblia en casa, ¿ok? ¿Están aquí? Ok, vamos de nuevo a Daniel, capítulo 4, y vamos a analizar a detalle. ¿Ya llegaron ahí? Ok. Vamos al capítulo 30, versículo 34, capítulo 4. Pero vamos a leer también desde el 33, dice lo siguiente, hijos. Dice, en ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo, como que lo compara aquí, como las plumas de águila, y las uñas como las garras de un ave. Quiere decir que el comportamiento de Nabucodonosor era como un animal. ¿Qué fue lo que perdió él? Sus facultades mentales. Y dice en el versículo 34, cuando se cumplieron los 7 años, yo Nabucodonosor, dice, levanté los ojos, ¿a dónde? Y recuperó, ¿qué? La razón. Que vamos a ver qué significa recuperar la razón. ¿Qué es la razón? Para los que trajeron en qué escribir, dice de la siguiente manera. La razón es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos. Les voy a repetir. La razón es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. La razón tiene que ver con pensar de manera acertada, verdadera y justa. Tú y yo tenemos que pensar de manera acertada, verdadera. Dice la Biblia que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Yo les pregunto, ¿cuántas personas quieren vivir engañadas? Si tú no lees la Biblia, estás engañado. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Una persona que desconoce lo que Dios demanda en su palabra, vive una mentira. Entonces, el problema de la locura de Nabucodonosor no empezó en el momento, ¿verdad?, en que se dejó crecer el cabello, en que le crecieron las uñas, en que empezó a comer pasto como buey. Eso ya fue, hagan de cuenta, el estado máximo de gravedad que él tuvo. Pero esa enfermedad tuvo un proceso. Entró el veneno del orgullo y la persona cuando es orgullosa es muy ensimismada. ¿Han conocido una persona orgullosa? Hasta la actitud, ¿verdad? Y es lo que vamos a venir viendo.
Entonces, ya te dije que la razón es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones. Dice, o formar juicios, es pensar acertadamente, verdadera y justamente, ¿sí? Y reconocer la justicia en lo que una persona hace o dice. Yo quiero decirte que el alimentar la carne nubla el juicio. Y aquí te quiero llevar a lo que dice Gálatas 5:16. Hoy vamos a manejar muchos textos bíblicos, hijos. Pero qué bueno, porque estamos escudriñando la bendita palabra de Dios. Amén. Gálatas 5:16. Hay un mandato de parte de Dios. En tu Biblia dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos, ¿qué? Los deseos de la carne. En esta Biblia dice que vivamos por el poder del Espíritu. ¿Cuántos saben que Pablo dijo de una manera acertada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? En esta vida todo me es lícito. Yo puedo adulterar, yo puedo fumar, yo me puedo emborrachar. Y como mucha gente dice, es mi vida, ¿y qué? ¿Estás aquí? Tú tienes que entender el día de hoy y reconocer que el Altísimo es quien gobierna. Tú no tienes el control de tu vida. Amén. Vamos al Salmo 24:1, no lo busquen, apréndanselo. Si quieren, anótenlo. Pero dice el Señor, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó. Quiere decir que el dueño tiene derecho sobre todo lo creado. Solamente que Dios no recoge basura. Ya me metí en problemas. ¿Saben que el infierno es el basurero eterno? ¿Lo saben? En el original hebreo de la Biblia, así lo dice, no le dice infierno o Seol o Hades como en otras traducciones, le dice basurero eterno. Yo te pregunto el día de hoy, ¿qué tú tiras a la basura? Lo que nos sirve, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando una persona comienza a enfermarse y al grado de actuar como un animal, como lo hizo en el caso de Nabucodonosor, vamos a ver cómo el enemigo ha venido pervirtiendo la verdad y hoy en día a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno y hacemos de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Decía un psiquiatra que lo estaban entrevistando, dice, miren, ya nosotros no sabemos ni qué pensar. Si están más locos los que están aquí recluidos en el psiquiátrico que la gente allá afuera. Hay muchas personas aquí, dice, porque cuántos hemos reído con los loquitos y hasta en Chespirito, ¿verdad? Pasaban esas cosas chuscas de aquella persona que se creía Napoleón Bonaparte. Se sentía la reina Isabel y está como decimos, ¿qué pasa cuando un hombre se siente mujer y una mujer se siente hombre? Y eso, la sociedad que está pasando, lo está aceptando y es normal. Y era lo que decía él. ¿Dónde están los locos? Realmente. Los locos, yo diría que toda aquella persona que no hace de Jesucristo su Señor y Salvador y no deje que el Altísimo lo gobierne, está en problemas, ¿sí? De la mente ya, porque está aceptando ideas que no son ciertas. Amén. Dios hizo al hombre, hombre, y a la mujer, mujer, y los hizo con un propósito, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenen la tierra y sojúzguenla, y señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de la tierra, y sobre todos los animales. Le dio autoridad, y le dio, ¿qué? Gobierno. Y al hombre lo hizo hombre, y lo hizo la autoridad, y ahorita hay hombres que los corretean a las mujeres.
pero no porque anden detrás de ellos. Escuchaba yo el otro día de un hombre que lo golpeó a su mujer y fue a poner una denuncia. Se reían los policías de él, porque no es muy común. Pero dice la palabra que los cobardes, ¿dónde van a estar? En las tinieblas de afuera. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y nos llama el Señor a vivir en el poder del Espíritu. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Fíjense bien cómo nos está hablando el Señor. Entonces no se dejen llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados, dice, a cumplir la ley de Moisés. Ven para acá, Guillermo, y ven para acá, Verónica. Yo quiero ponerles un ejemplo. El día de ayer yo se los ponía a los discípulos, a los matrimonios. Y yo les dije, hijos, hoy en día, si la gente obedeciera las instrucciones, habría menos divorcio y habría menos problemas. El problema, ponte de este lado, mijo, es que el hombre ha abortado la responsabilidad que Dios puso sobre su vida. El hombre tiene que ser el sacerdote de la casa. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? La vez pasada hablábamos de que en Proverbios 7 la Biblia nos dice que hay un espíritu que está en este mundo seduciendo ¿a quién? Al hombre necio, al hombre simple o al hombre insensato. ¿Será que la tentación nada más es para ese tipo de personas? Yo quiero decirte que no, para los hijos de Dios también. Pero lo bueno es que Dios ya nos enseñó cuáles son las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? Fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Es un pensamiento torcido, contrario, que el mundo ha tratado de plantarte. Por eso nosotros debemos de renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo? Plantando toda esa basura que aprendimos del mundo y dejando que la palabra de Dios actúe en nosotros. Pero la gente hoy no busca a Dios. Es más fácil, hoy domingo me voy al cine, me voy al fútbol y para el Señor, ay no, qué flojera, allá los viejitos. O si no, mandamos a los niños a que nos los entretengan. Para muchos la iglesia es una guardería, yo quiero decirte que no, ¿verdad? Entonces, pasa lo siguiente. Dijimos hace un momento que la idea de Dios fue formar una familia. No hizo a Pancho y a José, hizo a Adán e hizo ¿a quién? A Eva. Varón y hembra los creó, dice el Señor, porque hay un propósito. Pero el diablo que vino a robar, matar y destruir, ¿qué es lo que quiere hacer? Que el propósito de Dios no se cumpla en la vida de ningún ser humano. ¿Me explico? Por eso cuando el hombre llega y se casa, ¿verdad? Si no se casa, muchos ya cayeron en la tentación de comerse la torta antes del recreo. Nosotros hablábamos acerca de los vientres malditos. El Señor le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Dios no maldijo la tierra. ¿Quién maldijo la tierra? Son las consecuencias de la desobediencia. ¿Ok? Y como el diablo, el hombre le ha dado autorización al diablo, es como si le dijera, a ver, ten la escopeta, mátame. Sabemos que si el otro vino a robar, matar y destruir, él va a buscar tener derechos para hacerlo. ¿Sí? ¿Se acuerdan del argumento cuando Dios hablaba con Job? Y Job le decía, es que lo tienes rodeado, los tienes cercado con tu favor a Job, pero préstamelo tantito y a ver si no hago yo que reniegue en contra tuya. Ok, pasa lo siguiente, aquí tenemos por ejemplo la primera pareja. El diablo, ¿qué es lo que quiere hacer? Dividir. Esa es la obra del diablo. Divide, dice, y vencerás. Entonces, en el matrimonio empiezan a haber problemas. El Señor dijo que el cordón de 3 dobleces, ¿qué pasa? No se rompe. Pero si la mujer no está orando, la mujer no está ayunando y el hombre no está haciendo lo propio, el diablo va a utilizar las artimañas de la ramera. Y al ratito tenemos un hombre que en cualquier problemita lo que busca una excusa para separarse y abandonar por causa de alimentar, ¿qué? Su carne. Hay una inclinación hacia el pecado.
¿Me explico? La inclinación, por eso dice, andad en el espíritu y no satisfagamos, ¿qué? Los deseos de la carne. El deseo de la carne es contrario al espíritu. El espíritu anhela las cosas de Dios, pero la carne, dice la Biblia, que es débil. ¿Por qué creen que el día de hoy estamos ayunando 3 días? Estamos sometiendo la carne, ¿verdad? Y yo me imagino que todos los hijos escudriñaron la Biblia, oraron en familia, hicieron el altar familiar, adoraron al Señor, ¿verdad? Y yo quiero decirte que por causa de la obediencia Dios te recompensa. Hay bendiciones para los que obedecen. Pero ¿qué pasa si esta familia, no voy a ayunar, no voy a orar? Cuando venga el problema, mira, aunque Dios quiera, ¿me explico? Intervenir. ¿Qué es lo que pasa en un pleito? El hombre jala para la derecha y la mujer para la izquierda, pero dice la Biblia que cordón de 3 dobleces no se rompe. Si nosotros hemos hecho a Jesucristo el Señor de nuestra familia, ¿qué va a pasar? Dios va a impedir que el matrimonio se separe. Amén. ¿Saben por qué? Porque el propósito de Dios es que el matrimonio se rompa, no, se mantenga como. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer. El Señor nos dijo que busquemos primeramente algo, el reino de Dios y su justicia. Mucha gente no está pensando, gracias hijo, no está pensando de la manera correcta. ¿Por qué a la primera que tenemos un problema, ay, yo me voy? Y si es el hombre o la mujer, lo mismo. ¿Se dan cuenta? Yo te pregunto, ¿hay un problema ahí? Puede haber un decreto, ya está el decreto, yo se los dije. El decreto viene por el vigilante. El vigilante es aquel que está siendo testigo en tu conducta. Para eso son los ángeles. Y el pastor siempre les ha hablado, aquí hay ángeles atestiguando cuál es nuestro comportamiento. Acuérdense que se van a abrir 3 libros. El libro de la vida, el libro de las memorias. Las memorias, bueno, ahí está registrada tu conducta, mi hijo, lo que has hecho, ¿sí? Y la palabra de Dios, la cual nos juzgará a todos en el día del juicio. Amén. Ok, y dice aquí que vivamos por el poder de ¿qué? Y dice el 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y ahí está, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría. La persona idólatra es carnal, sí, no anda en el espíritu, porque esas marcianadas no son sacadas de la Biblia. La Biblia habla que la idolatría no es de Dios. Yo no sé por qué la gente anda cargando monos por ahí y todavía los tienen que llevar encima de la camioneta o en los hombros. Y por eso dijo el Señor, tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, y semejantes a ellos están los que los siguen. ¡Ay, Dios! Y que no terminemos luego con problemas o situaciones. ¿Será que esta sentencia nada más fue para Nabucodonosor? Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Ok, vamos a seguir. Dice aquí, dice idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Cómo has vivido hasta el día de hoy? Miren, hijos, aquí nos vemos todos y nos saludamos y aparentamos. ¡Ay, todo bien! Pero allá donde nadie te ve, ni tu esposa te ve, o esposa donde tu esposo no te ve, y si eres hijo donde tus padres no te ven, la pregunta es cómo te comportas. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Me explico? Llegó el momento que este hombre, a pesar de ser advertido, y se turbó, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir cuando se turbó? Fue algo que le espantó y no lo dejaba en paz, no le dio paz.
Entonces, por esa situación, él mandó a buscar a todos los sabios. Pero ¿de qué sirvió que viniera alguien y le advirtiera si al final de cuentas este hombre persistió en pecar? ¿Y cuál fue su problema? El orgullo. ¿Sí? Yo quiero que vayamos aquí mismo en el libro de Daniel. Regresamos a Daniel. Te dije que por favor no lo... Y vayamos al capítulo 5. Y te repito, Nabucodonosor nos dejó un mensaje. Miren lo que me pasó a mí, procuren que no les pase a ustedes, es lo que nos está diciendo, ¿verdad? ¿Cómo nos gustaría resucitarlo y traerlo para que predicara? Pero te digo así, ni aún así muchos se convertirían, ni se arrepentirían. ¿Ya lo tienen? Ok. En el capítulo 5 hay una persona, otro rey, que viene después de Nabucodonosor. Ok, capítulo 5. Y dice así: muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió vino con ellos. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén. Quería beber en ella con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo. Ok, la casa de Dios en Jerusalén. Y el rey y sus esposas, sus concubinas, bebieron en ellas. Y mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y de pronto vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared. Yo te pido un favorcito, ponte a pensar en esa escena. No lo leas como que es algo que pues a lo mejor fue que sí pasó o no pasó. Es que sucedió, todo lo que la Escritura declara es verdadero. Entonces te imaginas que ellos de repente vean una mano escribiendo pero no ven el cuerpo, ¿sí? Eso ha de haber sido algo tremendo. Y dice aquí, escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey, cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía y el rostro se le puso como pálido y se asustó. Le temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas. En tu Biblia dice que las rodillas se daban una. Entonces, ¿cómo estaba el hombre? Si se daban una con la otra, el miedo se apoderó de él, ¿sí? Porque era algo sorprendente, algo sobrenatural. Y dice que el rey llamó a gritos que trajeran la misma situación de Nabucodonosor. Tráiganme al pastor para que ore, tráiganme al ministro, Sí, pero ya te han advertido, deja de pecar. Ok. ¿Están aquí? Y a los adivinos para que se presentaran ante él y les dijo a esos sabios babilónicos: el que pueda leer esta escritura, así mucha gente orgullosa cree que con dinero lo puede comprar todo. Pero ¿sabes qué? Llegó el momento que ni los adivinos, ni los hechiceros, ni los magos, ni los astrólogos pudieron decirle el significado de lo que decía la escritura. Y mandan a hablar a Daniel, pues la reina madre, ¿sí?, le dijo: ¿sabes qué? Cálmate, no te me aceleres, porque el hombre iba a mandar a matar a medio mundo, ¿sí? Hay un hombre que cuando le sucedió al rey anterior, ahí sí recordaron el pasado, ¿verdad? Y trajeron a memoria las cosas que habían acontecido. Y dicen que llega Daniel y dice lo siguiente, ¿sí? Versículo 17, Daniel respondió al rey: su majestad, guarde sus regalos o déselos a otra persona. Yo no vengo aquí por dinero, le está diciendo. Igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. Y dice lo siguiente: el Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor Nabucodonosor. Lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua temblaba de temor ante él.
El rey mataba a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar. Honraba a quienes quería honrar y humillaba a quienes quería humillar. O sea que era tremendo el Nabucodonosor. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana, se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobierne. Y le dice: oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, lo está confrontando. Quiere decir que Belsasar escuchó la historia de Nabucodonosor y le dice: pero aún así no se ha humillado, todo lo contrario, usted desafió con soberbia ¿a quién? Al Señor del cielo, y mandó a traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, madera y piedra. ¿Sí? Dioses que no pueden ver ni oír, ni saben absolutamente nada, pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. ¿Se dan cuenta cómo lo dice? Pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Y qué significan esas palabras? Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, y tu reino ha sido roto. Amén. Te lo voy a decir como lo dice en esta versión. Contado Dios los días de tu reinado y les ha puesto fin. Pesado, usted ha sido pesado en balanza y no dio la medida. Parsin significa dividido, su reino ha sido dividido y dado a los mercenarios. Ay, sí, pero es que esto le pasó a los reyes. A lo mejor a muchos de ustedes ya les está pasando, ¿verdad? Dividido el matrimonio, no hay gobierno, los hijos ya no se te sujetan y estás viviendo las consecuencias. Amén. Y dice la palabra de Dios: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado, ¿qué? Falto. Dios es un Dios justo, que dice la Escritura que no va a dar por inocente ¿a quién? Al culpable. Todo lo que el hombre sembrare, eso también que va a pasar, va a cosechar. Hay una ley divina. Entonces, vamos a Mateo 3:10, ahora sí. Y mira que ha habido muchos Nabucodonosor, apenas el siglo pasado, en el siglo XX, ¿verdad? Todos tuvimos la mayoría aquí. ¿Cuántos vieron a morir a Saddam Hussein? Yo leí acerca de eso y qué tremendo, hombre perverso. ¿Qué fue lo que hizo? Igual se sintió rey de reyes y señor de señores. ¿Y qué pasó? Había acumulado muchísimas riquezas, pero cuando lo encontraron, que andaba huyendo, ¿saben cómo terminó? Dicen que hasta se le empiojó la barba, todo lleno de humedad por el lugar a donde se había escondido. Y ustedes saben cómo terminó. El hombre no tuvo arrepentimiento. Leía también de que fue presidente de Libia, Muammar Gaddafi, ¿sí? Qué tremendo, la golpiza que le dieron, muchos lo vimos en las noticias. Y no solamente eso, lo sodomizaron, cosa que no se vio. Quiere decir que lo violaron, hijos. Fue tremenda la caída, pero dice la Biblia que el que se enaltece será, ¿qué? Humillado. ¿A cuánta gente mataron? ¿Verdad? ¿A cuántas familias destruyeron? Pero ¿cuánto dinero acumularon? Y no vamos, el más conocido en estos tiempos, Adolfo Hitler. ¿Y qué pasó con ellos? Por eso, en lugar de decir la locura de Nabucodonosor, yo diría la locura de la soberbia.
¿Cuánta gente que camina en soberbia? Un día, dice la palabra de Dios, que al altivo y soberbio, ¿qué pasa? Dios lo mira de lejos. ¿A quién van a clamar ese tipo de gente si en vida nunca buscaron al Señor? ¿Estás aquí, iglesia? Amén. Dijimos que era Mateo 3, versículo 10. Ahora mismo, dice el Señor, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado ¿a dónde? Al fuego. Juan vino a preparar, estamos hablando de Juan Bautista, que vino a preparar el camino del Señor. ¿Saben cuál era la prédica de Juan? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hijos? Es una buena noticia. Jesucristo vino, ¿sí? ¿A qué vino? A reconciliar la humanidad con Dios. Hemos repetido Juan 3:16, que de tal manera amó Dios que al mundo, a la humanidad, que entregó a una persona, a su Hijo, el único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay muchos que creen estilo Satanás. El diablo cree y tiembla, pero no se arrepiente. Yo quiero decirte que Dios en su infinita misericordia nos tiene a ti y a mí, ¿verdad? Viviendo. Y cuando decimos que estamos en este tiempo viviendo es por su misericordia, que no hemos sido, ¿qué? Consumidos o que no hemos fallecido. Pero esa oportunidad es para que nosotros nos volvamos a Él. Dice la Biblia que a un corazón contrito y humillado, Dios no, ¿lo qué? Rechaza. Pero ¿cuántos de nosotros hemos rechazado la vida que Dios quiere que vivamos? Cuando nosotros no vivimos el estilo de vida que le agrada a Él, simple y sencillamente lo rechazamos a Él. Y el Señor dice, ya basta, iglesia. Él viene por una iglesia preparada, sin mancha y sin arruga. Voy a invitarte a que te pongas de pie. Hoy el servicio no iba a ser muy largo, vamos a prepararnos para tomar la Santa Cena. Pero dice la palabra de Dios que nos examinemos antes de hacerlo, ¿sí? Porque el que come su carne y bebe su sangre de una manera indigna, dice el Señor que come para sí el juicio. ¿Y de qué se trata esto? Dios castiga el pecado. Amén. Entonces, cuando ya tenemos conocimiento y no hacemos lo que Dios nos demanda, simple y sencillamente, dice el Señor, ya se nos contó como pecado. Ya basta de vivir la vida que a nosotros nos agrada y entendamos que el cielo y el Altísimo es quien gobierna. No importa en qué nivel estés tú, si eres jefe, patrón, doctor, lo que tú seas, lo que sea. Yo quiero decirte que la Escritura es clara y dice que sobre un alto vigila otro más alto. Y entendamos que el Altísimo es quien gobierna. Aquí no se trata de posición, aquí se trata de rendirnos a aquel que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, nombre ante el cual toda rodilla tiene que doblarse. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No es practicar una religión, no es venir a un servicio, qué bonito sermón, ya escuché y ya me fui. Cuando tú te vas llevando el conocimiento de lo que es la voluntad de Dios para tu vida, hijo, ya el Señor a partir de ese momento pone una demanda y dice, yo quiero ver un cambio en tu vida, yo puedo obrar si tú actúas en esa fe. Pero hay mucha gente que ha decidido, pues total no me ha pasado nada, me tomo una, ¿verdad? Y luego decimos, ay, la locura de Nabucodonosor. Algunos ya tienen problemas mentales porque no están pensando de una manera cuerda. Si tú estás pensando que la solución para tu matrimonio es el divorcio, yo quiero decirte que ya empezaste. Y te vamos a decir, hermanito, tú estás, mira, y no te enojes porque le estás llevando la contraria a Dios. Dios no estableció un divorcio. Amén. Dios no estableció que el hombre se sintiera mujer. Eso es espiritual. Por eso dice la Biblia que la lucha no es contra las personas, es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad que se encuentran ¿dónde?
En los aires, hijos. Cuando habla de las regiones celestes, está hablando de los aires. El mundo entero, dice la Escritura, está bajo la influencia ¿de quién? Del maligno. Mira cómo nos bombardea Satanás a través de los medios de comunicación, las mentiras que están oyendo tus hijos a través de las caricaturas. No vamos lejos. En la escuela dicen, ¿de dónde vienes? Del mono viene el mono que lo cree, pero yo vengo del Señor. Enséñale la palabra de Dios, porque cielo y tierra, todo lo que vemos va a pasar, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Y es la que tiene el poder para transformar tu vida. Aliméntate, llénate de su palabra. Cuando el Señor dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, no quería que nos volviéramos caníbales. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el verbo hecho carne. Está hablando la palabra. La palabra. Pablo les dijo a una iglesia, ustedes son carnales, por eso no les puedo dar la carne de la palabra, tienen que beber lechita, hay muchas cosas que no pueden entender. Y le dijeron, ¿cómo que somos carnales? Mientras estén en pleitos, estén con suelos, estén con divisiones y con chismes y no vengan a la iglesia, a lo que vienen a perder el tiempo. Y dice el Señor, yo ya quiero maestros, una persona que le esté enseñando la palabra a otro, modelándole con su ejemplo. Vienen tiempos de sacudimiento. Lo que vino a Nabucodonosor es un sacudimiento violento y vino cuando menos se lo esperaba. Y él estaba como cómodo y reposado y floreciente en su palacio, creyendo que tenía todo el tiempo. Y es lo que dice hoy el Señor a la iglesia: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Ya no es el tiempo de estar jugando. Vamos a levantar nuestras manos y a implorar la misericordia de Dios. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdadera.